abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, y vamos a estar haciendo lectura a partir del versículo 1 en adelante. Repito, Juan capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debemos considerar que las palabras del Señor son expuestas con un cierto nivel de encriptación cada vez que nos presentamos a una parábola, ¿no? Todas las parábolas tienen esa característica, ¿no? Siempre hay un cierto nivel de encriptación. El mensaje está encriptado a través de unos ciertos ropajes, a través de unos ciertos símbolos que tienden a utilizarse dentro de las figuras retóricas parabólicas para de alguna manera expresar alguna realidad. Por supuesto, todos los símbolos que se utilizan dentro de las parábolas siempre tienen que ver con realidades que existen en el mundo en el que nosotros estamos, ¿no? Siempre tiene que ver con realidades. Nunca Cristo hace referencia a elementos tratando de simbolizarlos con cuestiones que no conocemos, que están en Júpiter, en Marte, etcétera, ¿no? Siempre utiliza cosas que son propias de la realidad que nosotros de manera experimental hemos conocido y hemos podido tener un contacto. Él habla aquí de vid, habla de pámpanos, son realidades que existen dentro del mundo natural en el que vivimos y con las cuales estamos medianamente familiarizados, a pesar de que no somos botánicos, ni zoólogos, ni nada por el estilo. Bueno, tiene que ver con zoología, tendría que ver con botánica más bien. Más o menos nosotros podemos identificar este tipo de cuestiones. En la presente palabra de dicha encriptación no pasa más allá de las primeras 3-4 líneas porque enseguida se desencripta el mensaje. Y esto es importante tenerlo presente. Esto no tiene que ver con otra cosa más que con la perspicuidad de la Biblia. Usted sabe que la perspicuidad de la Biblia, que es uno de los grandes principios que se utiliza dentro de la interpretación hermenéutica, tiene que ver con el hecho de que la misma Biblia se explica así sola. Yo no necesito estar inventando locuras porque la Biblia misma, cuando yo la estudio en contexto, cuando yo la estudio desde la A hasta la Z y no me limito solamente a estudiar parte de ella como hacen muchas facciones del Evangelio de hoy, que dicen, por ejemplo, que el Antiguo Testamento ya pasó, que eso no es para estos tiempos, que eso es del diablo, que es una cuestión maldita, y bueno, vaya usted a saber la cantidad de herejías y estupideces que se dicen al respecto, ¿no? Pero eso no es lo que dice la Biblia dice otra cosa, ¿no? Toda la Biblia es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y me es conveniente tomar todo el sabio y glorioso consejo que allí Dios nos enseña. Entonces, esta parábola se desencripta rápidamente en los labios del mismo Cristo cuando referencia las palabras claves que se utilizan como símbolos para explicar la realidad que él quiere representar en ese momento. Básicamente las palabras claves son dos, y son dos los símbolos. Uno es la vid y otro es el pámpano. Eso es básicamente, son los términos claves y simbólicos dentro de nuestra parábola. El tema, pues, que Cristo acá expone es claro, ¿no? La cuestión de los frutos. Básicamente el mensaje central tiene que ver con el tema de los frutos, pero no solamente del fruto que se supone que todo pámpano debe dar, sino que además para que ese fruto o para que ese pámpano pueda producir, pueda dar frutos, pueda ser fructífero, tienen que cumplirse ciertas condiciones, o más bien una condición. Más adelante vamos a entrar un poco en eso. Por siglos se ha debatido sobre el tema de si las obras son o no necesarias para la salvación del hombre. Por siglos. Eso es un debate que ha estado en boga
con una actualidad que nunca se ha extinguido. Cuando hablo en boga es que es el tema que siempre ha estado en la boca de la gente, es algo que ha continuado en el tiempo pese al pasar de los años, pese al pasar de los siglos. Siempre ha sido una cuestión que se debate en la academia, se debate en todos lados, siempre se debate por supuesto a nivel académico, ¿no? A nivel de teólogos, de gente que está muy preparada, etcétera, concilios que se han llamado para hacer este tipo de cosas, algunos sínodos, etcétera, todo este montón de cosas, ¿no? Entonces esto siempre es algo que se ha discutido. ¿Son necesarias o no son necesarias las obras? ¿Son necesarios o no son necesarios los frutos para que yo pueda ser salvo? Eso es lo que la Iglesia Católica suscribe dentro de sus tesis doctrinales. La Iglesia Católica es una iglesia cuya salvación, cuya soterología es visualizada dentro del contexto de un creyente que necesita no solamente tener fe, sino tener obras para poder ser salvo. No solamente fe, sino obras también. O sea, además de creer que Dios es y de amarlo y etcétera, también debo hacer obras para poder hallar esa salvación. Eso es lo que la Iglesia Católica dice. Nosotros estamos diametralmente opuestos en un sentido a esa visión. El protestantismo suscribe la idea de que solo la fe salva, solo la gracia salva, que las obras no son necesarias, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Eso es lo que nosotros los protestantes decimos de cara a lo que la ICAR, la Iglesia Católica, a través de los siglos, declarado a través de sus diferentes concilios y de todo lo que han sido sus desarrollos teológicos, ¿no? La parábola es sumamente gráfica y sencilla. Es sumamente gráfica y sencilla. Aquí no hay complejidad alguna, salvo en el hecho, y aquí es donde la cosa puede llegar a complicarse un poco. La parábola tiene algunos versículos condicionantes que, dependiendo del tipo de teología que nosotros suscribamos, pueden darnos ciertos dolores de cabeza. Hay condicionantes. Ustedes saben que nosotros acá, al menos yo no sé si ustedes se han terminado de convencer de eso, pero yo soy un calvinista rajado. Yo soy un calvinista rajado en el sentido soteriológico. El sentido soteriológico, esos 5 puntos que Calvino, no Calvino, porque eso no lo hizo Calvino, quienes sistematizaron eso fueron los discípulos de Calvino tiempo después de la muerte de Calvino, en el sínodo de Dort, en 1600, ya no recuerdo el año exactamente, pero fue en el siglo XVII que eso se hizo, ¿no? Estos 5 puntos yo los suscribo por completo. Yo creo en una salvación que no depende del libre albedrío del hombre, del libre arbitrio del hombre, sino que depende de la gracia electiva, única y soberana de un Dios que no necesita haber condición previa en nosotros para decir tú te salvas, tú te vas al infierno. Porque si necesita haber condición previa en nosotros, ¿quién se salva? Es la pregunta. O sea, si Dios pide que nosotros seamos moralmente perfectos para poder alcanzar salvación, entonces tal salvación se convierte en un elemento utópico. No existe la salvación, no existiría la salvación, no podría ser salvo a través de ningún medio, porque si Dios está esperando perfección moral de mí, lo único que yo puedo hacer cada día es ser un vil pecador. Un vil pecador que entiende y se hace consciente cada día que está mal y que debe corregirse todos los días de su vida. Todos los días nosotros debemos poner fuerte empeño en corregir todas esas áreas de nuestra vida donde tenemos patas chuecas. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, como le dijo una y otra vez el Señor a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mírame que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque para poder transitar en la vida cristiana hay que ser fuertes y valientes. Esto no es ni para débiles ni para cobardes. Por eso que no todo el mundo milita en el Evangelio. Porque no es una religión para cobardes y para gente que no se esfuerza. Es una religión para gente fuerte, esforzada y valiente. Por eso no todo el mundo se acerca al Evangelio. Además, bueno, eso por hablar razones naturales, sí, me olvido de que existe una doctrina calvinista, ¿no? Pero hablando de meras razones naturales, pues eso es lo que nosotros podemos expresar entonces en ese sentido para que tengamos más o menos una percepción. Vamos a entrar pues entonces en el análisis de los versículos que nos van a estar ocupando en esta mañana. Entremos al primer versículo que contiene unas afirmaciones que son completamente solemnes. El versículo dice de la siguiente manera, versículo 1, estamos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
Eso es lo que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La naturaleza del tema es tan superlativa que Cristo no se permite rodeos de ningún tipo y va directo al grano, iniciando con dos solemnes declaraciones. La primera, que Él es la vid verdadera. Y lo segundo es que su Padre es el labrador. Esas son las dos solemnes declaraciones que Cristo hace en su discurso inicial. En la apertura de su discurso, Él comienza diciendo esto. Yo soy el ampelos, del griego, de ahí donde viene la palabra hispana, el vid, viene del griego ampelos, que significa vid, viña o uva. Pero además añade un adjetivo calificativo, que es verdadero. Y esto ya tiene que comenzarnos a llamar poderosamente la atención. Ya vamos a ver por qué. Esta afirmación de mesiánica tiene que ser puesta de relieve, sin ninguna duda. Al decir Cristo que es la vida, que es la vid alexinos, que es la palabra griega que significa en español verdadera, que quiere decir auténtica, quiere decir que es la vid real, la verdadera. Lógicamente lo que Cristo está diciendo cuando afirma que Él es la vid verdadera, que existe que una que es falsa. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo. Si Él dice yo soy la verdadera, por ende, por lógica, por razonamiento lógico y por simple y mero sentido común, lo que Cristo está diciendo acá no es otra cosa más que existe una vid que es falsa, que hay una falsificación de esa vid y que nos sería completamente necesario saber cuál es esa vid falsa a la cual no debemos seguir en ningún sentido y de la cual debemos alejarnos lo más que podamos. Esa vid es Israel, según el contexto bíblico. Según el contexto bíblico, cuando usted se va al Antiguo Testamento, va a ver que las referencias hacia Israel siempre tienen que ver con que es una vid, con que es un viñedo. Pero en un sentido negativo, en el sentido de que es una madera inservible que solo sirve para ser echada al fuego y ser quemada. En un sentido negativo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en textos, y usted lo va a buscar después en su casa, como Isaías 5, del 1 al 7, en Ezequiel capítulo 15, también lo puede ver en el mismo Ezequiel capítulo 19, del 10 al 14, y en Oseas 10, 1. Ahí hay varias referencias, varias citas con las que usted puede, de alguna manera, levantar un estudio acerca del tema de Israel como la vid. Esa vid fue una vid que históricamente, porque la dilatada historia de Israel demuestra que el pueblo de Israel siempre fue un pueblo completamente rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo al que Dios tuvo que exterminar en varias ocasiones a muchos de los integrantes de esas tribus. Podemos retrotraernos un poco al tiempo del Éxodo y observar algunos de los episodios importantes y claves que podemos observar, que podemos ver dentro del Éxodo. Nos vamos a dar cuenta que varias veces Dios tuvo que exterminar a muchas de las razas israelí. Tuvo que abrir la tierra en el momento cuando Natán, Abimelech y este tipo se le levantaron a Moisés, que querían darle un golpe de estado, y tú no eres, y quién te ha dicho que tú eres el profeta, porque tienes que ser tú, etcétera. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a subir, voy a hablar con el Señor, y de lo que Él me diga yo vendré y les daré razón. Cuando el muchachito baja mansito, les dice, si yo no soy, que se abra ahora mismo la tierra y se los traga todo. Exactamente fue lo que pasó. Miren si él no era el hombre que Dios había comisionado, que cuando él simplemente abrió su boca, la tierra se abrió y se tragó a todo un montón de gente que había estado levantando una sedición armada contra Moisés. Eso está claro. Y esos episodios decoran de manera negativa, tengo que decirlo, por supuesto, toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Por eso Dios tuvo que levantar una y otra vez profetas. La razón por la cual Dios levanta profetas es porque ve a un pueblo que se ha desviado al punto que necesita a alguien que le diga en su cara la desviación tan grande que tiene, y que si no se arrepiente va a tener que pagar serias consecuencias por ello. Esa era la razón de ser de un profeta. El profeta no estaba puesto para estar evidenciando, ser un vidente del futuro, y eso son cosas secundarias del profeta. Eso no es la parte dura del profeta. Pero bueno, eso es lo que la tradición de gente que todavía no ha terminado de entender la Biblia, por lo general sí suele siempre interpretar del hecho, ¿no? Pero un profeta, todos nosotros, cada vez que predicamos la palabra y denunciamos el pecado y le decimos a cada quien lo que está haciendo mal y que si no se arrepiente tiene que acarrear con serias consecuencias, yo estoy siendo un profeta.
En ese sentido, todos somos profetas. En ese sentido genérico, porque denunciamos el pecado y el profeta está llamado a denunciar el pecado. Israel, históricamente, en toda esa dilatada historia de más de 1000 años del Antiguo Testamento, es y fue más bien un pueblo, bueno, sigue siendo, cada día se pone peor, pero siempre ha sido un pueblo sumamente rebelde, al punto que Dios no ha acabado con su exterminio. Y voy a decir algo que seguro a ustedes les va a parecer muy duro y les va a hacer tragar grueso. Ese holocausto de la Segunda Guerra Mundial, donde se asesinaron más de 6 millones de judíos, Dios fue el artífice de eso, en su soberana voluntad. Usted no me venga con el cuento que eso lo hizo el diablo, porque el diablo no puede hacer algo si Dios no le da el permiso para hacerlo. No, que se le escapó a Dios, se quedó dormido el Señor, pues tomó una siesta de 5 minutos, y en esa siesta de 5 minutos que el Señor tomó, el diablo se le escapó y fue a hacer el desastre de acabar con 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. El que siga suscribiendo esas ideas es que no se ha enterado de lo que es el Evangelio. Es que vive en un mundo de, no sé, en Alicia el País de las Maravillas, en el mundo de chocolate, que quién sabe en cuál de estas historias hollywoodenses que nos presentan siempre elementos ficticios muy bien decorados y muy bien editados, que siempre tienen como intención captar la atención de la gente. Pero todas estas cosas han ocurrido precisamente porque tenemos a un Dios soberano que tiene que penar de la manera más severa posible el pecado de la humanidad. Y a ellos no se les escapa su propio pueblo original. ¿Cuánto más los gentiles? ¿Cuánto más los gentiles? Porque sobre eso da cátedra Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Hey, ustedes los gentiles, vayan bajándole 2 al asunto de creerse que son y tal y cual, y sustituyeron, y aquellos fueron desechados, y ya no sirven para nada, y ahora ustedes son los papás de los helados. Cuidado con esa concepción, ¿no? Mucho cuidado con ese antisemitismo que cada día se levanta con mucha más fuerza. Entonces, esa es la vid falsa que históricamente jamás dio fruto. Y se acuerdan del momento cuando Cristo llega al arbusto y dice, fue a buscar higos de esa higuera y no consiguió fruto. ¿Qué dijo? La maldijo y se secó. Era una referencia simbólica nuevamente al pueblo de Israel. Un pueblo que, a pesar de que le fue entregada la Torá, la palabra, los mandamientos, todo lo que nosotros conocemos de la Biblia, pese a eso, mantuvo siempre una posición de cara a Dios abiertamente rebelde. Siempre hizo lo que mejor le pareció, siempre hizo lo que mejor quiso. Por supuesto, cuando vamos a hablar de Israel, no solamente podemos hablar las cosas malas, hay que hablar las cosas buenas también. Si no fuera por ese pueblo, el Evangelio tampoco hubiera llegado al mundo. Si no fuera por esos 12, 13 mártires llamados apóstoles en el Nuevo Testamento, el Evangelio no se hubiera llegado al mundo, si no hubiera sido por un Pablo que le predicó a los gentiles, por el mismo Pedro que también predicó a los gentiles. Si no hubiera sido por esta gente, por supuesto que ninguno de nosotros estuviéramos hoy gozando de esta gloriosa prerrogativa de tener nada más y nada menos que la verdad suprema, universal, objetiva y absoluta del universo. Nada de esto hubiera sido posible, así que gloria al Señor por su bendito y precioso pueblo. Porque si su transgresión fue para bendición, ahora imagínense cuando ellos sean incluidos. Lo dice el mismo Pablo en el capítulo 11 de Romanos, más grande todavía va a ser la bendición. Por eso que es un pueblo al que no debemos dejar de amar y al que debemos bendecir todos los días de nuestra vida, independientemente de las cosas que hagan, nos parezcan o no nos parezcan, pero es algo que tenemos que nosotros hacer. Lo segundo que tenemos que entonces afianzar dentro de esta afirmación que Cristo hace es el tema de que, siendo Él la vid verdadera, y acabamos de ver qué es lo que significa ser la vid verdadera, referencia el hecho de que el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, es nada más y nada menos que el labrador. ¿Ok? El labrador, el agricultor, el que está pendiente de que el árbol crezca, el que lo riega, el que lo trabaja, el que hace todo este detalle, porque el árbol solo no hace esas cosas, ¿verdad? El árbol solo no puede hacer esas cosas. Se supone que tiene que haber una gente que trabaje la tierra, que le eche el abono que tiene que echarle, que esté pendiente de regar, que esté pendiente de hacer todo el proceso que se supone que tiene que llevarse a cabo para que un árbol pueda crecer frondoso, hermoso y fructífero. El Padre Celestial, Dios Todopoderoso, es ese labrador.
es ese glorioso labrador. La vid había llegado a ser un símbolo de Israel. Para que entendamos el tema de cómo ciertamente se referenciaba a Israel en el Antiguo Testamento como la vid, que la vid era el símbolo que se utilizaba en la moneda de los macabeos. Ese era el símbolo que se utilizaba. En la moneda de los macabeos, el dibujo que estaba allí tallado era el de una vid, porque era representativo en esos tiempos de la nación de Israel. Eso era básicamente lo que se hacía. En el versículo 2 tenemos dos noticias. Hay una noticia buena y una noticia mala, ¿no? Por lo general nosotros estamos muy acostumbrados a que nos lleguen con esas, ¿no? Hey, mira, te tengo dos cosas que decir, una buena y una mala. Uno siempre por lo general pela porque la primera que nos digan sea la mala, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Para que entonces podamos tener una especie de analgésico con la segunda noticia, ¿no? O sea, aquí nos mandaron al golpe, pero bueno, vamos ahora al analgésico para que nos baje un poco el dolor. Entonces, bueno, lanzamos primero la mala, ¿no? Aquí Cristo hace exactamente eso. Fíjense que es una cuestión de razonamiento bíblico lo que podemos encontrar aquí, porque miren lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahí tenemos la primera noticia, malísima, malísima. Pero después dice: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Una buena noticia. Entonces tenemos primero una mala noticia y después tenemos una buena noticia. La palabra pámpano, que viene de la raíz griega klema, significa rama, significa retoño, significa pámpano. Las ramitas, como ven ahí, están viendo las uvas que están sostenidas de una rama. Esa rama que sostiene el fruto es lo que se le llama pámpano. Ese es el pámpano. Y la vid es toda la estructura, todo el tronco, excluyendo las ramas, porque las ramas son las que dan los frutos, tiene que ver con el pámpano, y de ahí ahí nace la uva. Pero la vid es todo el tronco, toda la estructura, incluyendo la propia raíz del árbol también. Entonces Cristo es toda esa estructura y nosotros somos esas ramitas que estamos llamados a que las uvitas salgan de nosotros. Eso es lo que está diciendo acá, ¿ok? Entonces hay estas dos referencias, una horrible y otra muy hermosa. Aunque ambas referencias siempre implican dolor, y esto es algo que debemos tener presente. Porque por lo primero dice: el que no da fruto será quitado. Y esto después lo vamos a ver, porque esto será quitado aquí donde tenemos el primer versículo condicionante. Porque esto me da a entender, entre otras cosas, que la salvación se puede perder, porque aquí Cristo se está refiriendo a creyentes. La parábola, eso es importante tenerlo presente, la parábola está hablando de creyentes, no está hablando de la gente del mundo. Cristo no está referenciando a los pámpanos como a la gente del mundo. Está hablando de creyentes que se supone que deben dar frutos. No es que se supone, es que deben dar frutos. Es que debemos dar frutos. Pero esta primera parte del versículo parece estar condicionando la salvación. Cuestión que nosotros no creemos acá que la salvación se pierda. Pero este versículo parece estar condicionando la salvación. ¿Cómo resolvemos el problema? Vamos por parte. Entonces ya ahí tenemos un primer elemento que sin duda alguna añade dolor. Pero lo segundo también añade dolor, porque dice que el pámpano necesita ser limpiado para que pueda dar más fruto. Y limpiar significa podar. Esa gente en el proceso para que los viñedos den más fruto y den un mejor fruto, tienen que estar constantemente podando esas ramas si hay alguna imperfección, si hay alguna hoja que se haya secado y pueda estar impidiendo que el fruto nazca como debe nacer, que nazca sano, que nazca con la robustez que debe nacer. Y esos momentos donde el Señor nos está podando siempre suelen ser momentos en nuestra vida donde Dios nos pasa por el fuego y nos mete en el horno. Hey, pajarito, tenés unas cuantas cositas aquí que están impidiendo que tú puedas ser productivo al 100%. Por ejemplo, no te has librado de las malas palabras, sigues utilizando palabras obscenas. Tú no puedes, como una persona cristiana, utilizar palabras obscenas, porque de toda palabra que digas estarás entregando cuentas allá al Señor. De toda palabra vana que salga de nuestros labios, dice la palabra que nosotros vamos a entregar cuentas al Señor por ello. Hey, pajarito, tú que eres cristiano, no está bueno que bebas. No está bueno que bebas. Eso no es de creyentes. Que seas un borracho, que seas etcétera, un montón de cosas. Hey, pajarito, tú que eres cristiano, ¿cómo es eso de que
No muy bien te pasa una mujer por enfrente y te la andas buceando de pies a cabeza y andas con la morbosidad en la mente todo el tiempo maquinando a ver cómo... Y no te acuestas con la tipa físicamente, pero en la mente te acostaste con ella. Y tuviste una orgía con esa y con unas cuantas más de la cuadra que también te gustan. Y entonces comienzas a alimentar deseos sexuales perniciosos, adúlteros y completamente podridos en tu mente. Y acuérdense que el pecado comienza acá. No hace falta que yo use mis manos para tocar lo que no debo, no hace falta que yo utilice mi boca para decir lo que no debo, no hace falta que mis piernas caminen a una dirección que sé que no debo para decir he pecado, sino que el pecado se concibe aquí. Pensé mal, listo, pequé. Por eso que ninguno se puede escapar del pecado. Estamos viendo cómo es difícil escaparse del pecado. Jamás podremos ser libres completamente del pecado mientras estemos en este mundo. Eso solamente pasará el día que muramos y pasemos a la presencia del Dios Todopoderoso. Pero mientras estemos aquí siempre tendremos esos problemas y tendremos que lidiar con ellos. Pero como les digo, tenemos que buscar la perfectibilidad todos los días de nuestra vida, y eso solamente se halla en el contexto de una persona que constantemente está en conexión con Dios, estudiando su palabra y buscando ceder su voluntad al Todopoderoso. En la medida que yo hago eso, yo me voy renovando, porque acuérdense que la palabra, y más adelante lo vamos a ver en uno de los versículos que nos tocan, la palabra es un agente purificador. Por eso es que no se puede hablar de cristiano que no lea la Biblia. O sea, yo no puedo concebir el hecho que una persona diga que es cristiana y no nunca lee la Biblia, o nada más la desempolva los domingos cuando le toca venir al culto. Eso no tiene sentido, eso no es consistente con la lógica, con la coherencia. No es consistente. Si eres cristiano, tienes que leer la Biblia. Como el médico no puede decir que es médico y que es, por ejemplo, cirujano si no se come todos los libros de cirugía que tiene que comerse para saber cuáles son las técnicas, cuáles son las cosas que puede, que no puede tocar, de qué manera las puede tocar, de qué manera no las puede tocar. Además tiene que estar en una constante actualización de lo que va siendo la evolución de la ciencia médica, porque la ciencia todos los días aumenta, la ciencia todos los días se actualiza. Porque la ciencia tiene una particularidad y es que siempre es falseable, y cuando no es falseable siempre también es actualizable para mejoras. Entonces son cosas que son particularidades y peculiaridades de la ciencia, por ejemplo, y de muchas otras cosas, no solamente de la ciencia. Entonces tenemos estas dos noticias acá en este versículo, una buena y una mala. Ambos siempre tienen dolor en sí. Ambas noticias tienen dolor. Pero ¿quiénes serán entonces? ¿Y qué será el pámpano? Porque estamos hablando de la vid, estamos hablando del pámpano, son los símbolos que tenemos acá dentro de la parábola. ¿Quién es la vid entonces? ¿Quién es el pámpano? Sería la pregunta metodológica que por razones hermenéuticas tenemos que plantearnos en este momento. Es básicamente lo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros nos vamos a los próximos versículos, del 3 al 5, vamos a obtener una respuesta clara y directa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice la palabra... En Juan 15, del 3 al 5, dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren lo que dice, lo que acabamos de decir ahorita, que la palabra es un agente purificador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Lógico, ¿no? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De la misma manera. Ya ahí Cristo acaba de decir quién es la vid y quién es el pámpano. Sin embargo, para los que son un poco tardos, como no lo revela ahí directo, sino que habla medio abstracto, en el próximo versículo, en el 5, dice: yo soy la vid, nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, y me encanta esto con lo que clausura acá el versículo 5, nada podéis hacer. Nada. Ustedes saben qué es ese nada, ¿verdad? Es un cuantificador universal negativo, que dice que nada es nada. No hay posibilidades matemáticas y estadísticas. Porque nada es nada. Cuando dice todo, todo es todo, ¿verdad que sí? Es un cuantificador positivo. Aquí tenemos un cuantificador negativo, porque fuera de mí nada puedes hacer. La palabra, lo primero que dice acá,
En el versículo 3 afirma el hecho de que la Biblia, la palabra, lo que ha salido de la boca de Dios, su dabar, su logos, es un agente purificador. ¿Y a qué nos referimos nosotros con que la Biblia es un agente purificador? Nosotros somos purificados en la medida, no que leemos la Biblia, sino en la medida que ponemos en práctica lo que la Biblia dice. Porque si la Biblia para mí no deja de ser un libro más que cuenta historias muy interesantes y espectaculares y que tiene una literatura tan pulcra en muchos aspectos que incluso se han constituido en joyas de la literatura universal, si yo solamente tengo la Biblia para leer algo más entre cuentos que me entretienen o historias de personajes importantes que me entretienen, pues la Biblia no cobra ningún tipo de poder sobre la vida del hombre, del ser humano. No es sino hasta el momento en que nosotros aplicamos el sagrado contexto o el sagrado texto en nuestras vidas, si comenzamos a darle facticidad a esa realidad escrita, es decir, si yo comienzo a trabajar en función de eso, no es sino entonces hasta que ese momento ocurre cuando la palabra comienza a convertirse en un agente que nos va purificando. Purifica nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, de ver el mundo, de interpretar las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Nos enseña a vivir correctamente. La Biblia tiene entre sus tantos objetivos el enseñarnos a vivir correctamente. Por si hay algo que este mundo no sabe hacer es vivir. El mundo no sabe vivir correctamente. De hecho, los cristianos en gran mayoría no sabemos vivir correctamente. Y no porque no tengamos los consejos necesarios, los consejos nos sobran. Nos sobran. El problema es que, como siempre se los he dicho, y esto es algo que me gusta repetirlo, me gusta ser cacofónico en esto porque quiero que entendamos esto. Ustedes saben que la inteligencia es más débil que la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la voluntad está aquí, la inteligencia se subsume, se subordina. Ni siquiera se subordina, se subsume a la voluntad. ¿A qué me refiero? Yo puedo estar desde la inteligencia convencido de que ser un mujeriego está mal y que no debo hacerlo. Y que incluso eso puede traerme serias consecuencias como un SIDA, por ejemplo, si me ando acostando por doquier con cualquier mujer que me guste. Eso es un problema. Y yo puedo estar convencido desde el punto de vista intelectual que eso es un problema. Y que tengo una adicción, porque es una adicción. Tengo un problema serio. Un problema que incluso puede acarrear consecuencias fatales, como llegar al caso de un SIDA y morir, perecer por un SIDA, por una enfermedad de estas. O cualquier enfermedad venérea, ¿no? Porque solamente el SIDA. Yo puedo estar convencido intelectualmente de eso, pero si mi voluntad no aprehende, con H intercalada, no de aprender, sino de aprehender, de tomar, de asir, si la voluntad no se toma de las asas de la inteligencia y comienza a hacer lo que la inteligencia le dice, yo nunca seré libre de la maldición. Ese es el problema antropológico por antonomasia del hombre. Es uno de los grandes problemas del hombre, que puede estar consciente y convencido de muchas cosas malas que no le convienen, pero su voluntad es muy débil y no logra tomar las decisiones que debe tomar, pese a que sabe. O sea, ya no va a ser juzgado por ignorante. Ya la persona, cuando Dios la llame a juicio, Dios no la va a llevar al infierno porque el tipo era un ignorante y nunca se enteró. No, es que se enteró y lo supo, pero le importó poco. Siguió haciendo con su vida lo que mejor le parecía, siguió llevando su vida a través de sus propios preceptos, a través de su propia filosofía, a través de su propia forma de interpretar la vida, creyendo que la manera en como yo interpretaba la vida era la manera gozosa de llevar una vida, porque tenemos un concepto muy errado de lo que significa vivir gozosamente y de lo que significa vivir. Hay gente que usted la ve que se emborracha, que va todos los días a fiestas y a cuestiones y tiene amistades que no debe tener, que no añaden para nada, no añaden nada positivo. Sin embargo, ellos
en su perniciosa manera de pensar, creen que esa es la forma de vivir gozosamente y que no hay ninguna otra vía para hacerlo. Y nos autoengañamos. Nos autoengañamos creyendo que esa es la forma correcta de vivir. Y ese es el problema que yo tengo con la gente. Mire, usted sabe que nosotros estamos llamados a ser personas que respeten a las personas. El cristiano, por razones bíblicas, tiene el imperativo ético de parte de Dios de amar a todo ser humano que exista en el planeta, le guste o no le guste, sea bueno o sea malo, sea familia o amigo o alguien que ni conozca, e incluso, porque así de severo es el mandamiento, a los propios enemigos. A los propios enemigos tenemos que amarnos. Cuán difícil. Yo creo que todos los cristianos vamos a entregar cuentas por esa parte. O por lo menos el 99%. Por lo menos el 99%. Eso de amar a los enemigos, si ya me cuesta a veces amar a un primo y a un tío que son medio perniciosos y tóxicos, ¿cuánto más a un enemigo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más complicado es eso? Pero así de duro es el estándar bíblico. Por eso que, vuelvo y repito lo que el Todopoderoso le decía constantemente a Josué, y no en balde, porque sabía la misión que Josué tenía que cumplir, que no era cualquier cosa. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y se lo repitió no sé cuántas veces. Yo me voy a dedicar a contar las veces que el Señor le dice a Josué en todo el libro, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Si no nos esforzamos y somos valientes, por eso es que el Evangelio no es para todo el mundo. Por eso es que el Evangelio no puede ser para todo el mundo. Porque no todo el mundo se esfuerza y no todo el mundo es valiente. Hay gente que es cobarde por naturaleza. Y la palabra dice que los cobardes son los primeros que entrarán, que no heredarán el reino de los cielos. Son los primeros en la lista. Antes que el fornicario, antes que el ladrón, antes que el asesino. El primero que nombra en la lista, que no entrará en el reino de los cielos, son los cobardes. Durísimo ese texto, durísimo. Porque el sentido común le diría el asesino, el adúltero, el violador, esos serían los primeros que no entrarían en el reino del cielo. No, dice el cobarde. ¿Sabe por qué? Porque la cobardía es el muro que impide que tú puedas cumplir con todos esos mandamientos. O sea, tú sigues siendo fornicario y sigues siendo un adúltero, y yo sigo siendo un adúltero porque soy un cobarde, porque no he tenido el coraje y la fuerza que sí he tenido para hacer cosas malas, para tomar la palabra del Señor y hacer de la palabra del Señor lo que tengo que hacer. Por eso es que la cobardía es el elemento que impide que nosotros podamos asirnos de esta gloriosa palabra y cumplir todo lo que ella dice. Por eso los cobardes no podrán heredar el reino de los cielos, porque el cobarde jamás, por su cobardía, pone en función los mandamientos del Señor. Eso está claro en la gloriosa palabra del Señor. Entonces la palabra nos purifica en la medida que vamos entendiéndola, en la medida que va entrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y la vamos poniendo por práctica. Ya lo que he hablado un poco en otras ocasiones. Ortodoxia y ortopraxis. Ortodoxia es la palabra, los mandamientos, la doctrina. La ortopraxis tiene que ver con la práctica de eso que aprendí. Pero hay también una ortopatía que tiene que ver con el tema emocional, que yo le pongo a ese asunto. Entonces, es una triada de elementos que empiezan desde lo conceptual hasta lo fáctico. Comienzan en lo conceptual y terminan en lo fáctico, en lo que yo debo producir a diario, a través del conocimiento que tengo acá, de lo que ha entrado en los registros de mis neuronas. Eso es lo que sucede. Cuando revela de forma directa quiénes son los pámpanos, acá se revela, por supuesto, se revela quién es la vid, se revela quién es el pámpano. Entonces, Cristo es la vid, es el tronco. Nosotros somos los pámpanos. Somos los pámpanos. Y separados de Él no podemos dar fruto. Es imposible. Es imposible que podamos dar frutos. Hay una condición ineludible para el que quiera dar frutos. Hay una condición ineludible en el texto que acabamos de leer. Y es que debemos permanecer en Él y Él en nosotros. Si no permanecemos en Él y Él en nosotros, porque permanecer en Él trae la consecuencia de que Él pueda permanecer en nosotros. Porque Dios no trabaja con el que no quiere trabajar. O sea, si usted Dios todos los días le dice, mira esto, haz lo otro y tal, y usted todo el tiempo está de rebelde
y todo el tiempo se está resistiendo a lo que Dios le dice, va a llegar un momento donde Dios diga, te suelto. ¿Y sabes cuál es la peor condenación que Dios puede darle a un ser humano aquí en la vida? Que lo ignore. Cuando Dios llega al punto de que usted hace cosas y cosas y cosas, se lo digo para que vaya tomando nota, cuando Dios llega al punto de que le vea a usted hacer cosas y cosas y cosas malas, que saben que no le glorifican a Él, y usted nunca recibe una palabra de nadie, una reprensión de nadie, es porque ya Dios lo está comenzando a ignorar. Y si lo está ignorando, muchachos, agárrense duro. Porque Dios al que ama y al que tiene por hijo dice que lo zarandea, pero al que tiene por bastardo ni lo mira, ni pendiente, que hagan con su vida lo que les dé la gana. La mejor forma de yo destruirlos a ellos es dejarlos hacer su voluntad. No recuerdo, hubo un gran predicador que dijo eso, que la mejor forma de Dios entregarnos a la condenación es permitirnos que hagamos nuestra voluntad y no la de Él. Porque nuestra voluntad es la que nos va a condenar. Hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir sabroso, el pecado por lo general, es lo que nos va a llevar a la perdición eterna. Eso es lo que va a llevar a la perdición eterna al ser humano. Cristo introduce la posibilidad de dar frutos, introduce la imposibilidad de dar frutos si no es a través de su persona. Si no estamos en Él, ¿y qué significa permanecer en Él? Porque le está diciendo, para dar fruto necesitas permanecer en mí, yo necesito permanecer en ti. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, permanecer en Cristo significa, y no puse textos para esto porque si me pongo a llenar más este bosquejo, seguramente nos vamos al otro día. Pero resumiendo y yendo directo al grano, permanecer en Cristo significa cumplir su voluntad. ¿Pero qué significa cumplir su voluntad? Cumplir sus mandamientos. Eso es lo que significa permanecer en Cristo. ¿Qué dijo Cristo que teníamos que hacer cuando determinada situación se nos presentara? Yo me voy para la Biblia. Bueno, el Señor dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Si el tipo me sale con 4 gritos, yo no le voy a responder igual, porque entonces la cosa se va a encender y el mechero va a ser peor. Entonces el sabio, ¿qué hace? No, un momentico, hermano, vamos a hablar civilizadamente, con amor, vamos a tratar esto como seres civilizados, inteligentes y sabios que somos. ¿Qué más dice Cristo? ¿Cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Le preguntaron sus discípulos. Y el Señor le dijo, amarás a Dios con toda tu fuerza, con tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Lo amarás por encima de absolutamente todo, nada puede estar por encima de Él. Y lo segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. En esto se cumplen la ley y los profetas. En 2 mandamientos. 2 mandamientos. Se cumple toda la ley. ¿Y se cumple a través de qué? Del elemento y el factor más glorioso de todos, el amor. Cuando yo amo a Dios y amo al prójimo, no ando pendiente de maledicencias y maquinando cosas, a ver cómo me vengo del que me la hizo, del que no me la hizo, y todo este montón de cosas que a veces solemos siempre anidar en nuestros corazones, sino que por el contrario buscamos el bien para esa persona, pese al daño que me haya hecho. Pese al daño que me haya hecho. Eso no significa, porque hay personas que siguen siendo tóxicas y mueren siendo tóxicas, eso no significa, yo puedo perdonar a la persona, sí, no pasa nada, yo te amo en el Señor, pero eso no significa que uno va a hacer alianzas tampoco con esa persona y que va a vivir con esa persona nuevamente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, esto hay que saberlo interpretar, porque hay gente que cree, bueno, como el Señor me manda amar aún a los enemigos, entonces bueno, los malandros, y ando con el malandro para arriba y para abajo. Y cuando te ven, hermanos, agarrando también el celular que no es tuyo. Entonces, hay que delimitar. Hay que crear delimitaciones. O sea, hasta este punto, te amo, te bendigo, cada vez que necesitéis mío, que te dé un consejo, que te abrace, me vas a conseguir. Pero hay límites, hay restricciones. Yo no puedo vivir la vida que tú vives, ni vivir contigo, porque tú andas haciendo cosas que, hermano, no me conviene estar contigo. No me conviene, y ahí es donde tienen que haber fracturas, ahí es donde tienen que haber cortes, que son positivísimos para nuestra salud mental, para nuestra salud espiritual. Sin Cristo entonces es imposible dar frutos. ¿Por qué? Porque el fruto se da en el contexto de eso que les acabo de decir. ¿En cuál contexto? En el contexto en que, donde yo cumplo su palabra. Cada vez que yo estoy obedeciendo un mandamiento, estoy dando frutos. Cada vez que yo estoy amando a mi enemigo, estoy dando frutos.
Estoy dando ese fruto. Cada vez que yo bendigo a una persona que no tiene, y yo tengo la posibilidad de hacerlo, estoy dando frutos. Cada vez que yo tiendo mi mano amiga a las que los necesitan, estoy dando frutos. Cada vez que yo honro a mis padres, cada vez que yo honro a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, estoy dando frutos. Cada vez que yo predico su palabra para que otros se enteren de esta gloriosa y buena noticia para salvación de sus almas, estoy dando frutos. Cada vez que yo sirvo en el ministerio, estoy dando frutos. Millones de cosas que hacemos que son los frutos del Señor. Versículo 6, y este es el problemático, el condicionante, el que tiene el condicionante. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán y los echarán al fuego que arde. Fíjense que el versículo claramente está diciendo que el que no da fruto no va para el baile. Eso es lo que está diciendo. O sea, ese árbol va a ser cortado y va a ser echado a las tinieblas de afuera, como dicen en otras partes. Va a ser echado al fuego para que sea quemado. Ahora, cuando nosotros revisamos la tradición interpretativa que ha existido clásicamente o a través de los tiempos, hay básicamente 4 maneras de posicionarse en lo que este versículo dice. Algunos dicen que la referencia aquí de Cristo es hacia los judíos, cuyo pueblo, como ya lo dijimos hace rato, siempre ha sido rebelde y no ha aceptado a Cristo. Solo un pequeño remanente entre ellos aceptó a Cristo. Pero el grueso de la nación de Israel nunca ha aceptado a Cristo ni ha obedecido al Dios Todopoderoso Padre. Entonces algunos dicen, no, esa es una referencia al pueblo judío cuyo pueblo nunca ha dado fruto. Tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido porque de hecho volvemos al tema de la higuera cuando Cristo llegó a ver si había dado fruto. No la encontró que no había dado fruto, la maldijo y se secó. Y la higuera es representativa de Israel. Entonces tenemos esta primera forma de ver el asunto, pero hay otras 3 formas. Está la del cristiano que es solamente profesante, o de la persona profesante, pero que nunca se hace cristiana en verdad. Nunca se hace cristiana. O sea, a lo que nosotros le llamamos en teología el cristiano nominal. Una persona nominalista es alguien que sí puede estar de acuerdo, le gustan las lecturas, le gusta de pronto ir al culto, le hace sentir bien, pero nunca se compromete y nunca siente que tenga que servirle a Dios ni vivir para Dios, y simplemente es una persona que escucha y ya, pero no hace mayor cosa. O sea, es un cristiano nominalista. O sea, en realidad, un cristiano nominalista lo que sugiere es que estamos ante una persona que no es cristiana verdaderamente, sino que le gusta escuchar, suena bonito el mensaje, me parece chévere, interesante, pero hasta ahí. Esa es otra de las posiciones que se ha asumido a nivel hermenéutico a través de la historia. Otra de las posiciones que los comentaristas señalan es la de un cristiano que pierde su salvación, y aquí es donde viene la parte dura. Es la de un cristiano que es cristiano, una persona que profesa a Cristo, que vive para Cristo, pero que en un momento de su vida deja de dar frutos o nunca los dio. Aunque yo tendría serios problemas para decir que una persona que sea cristiana de verdad nunca haya dado frutos, porque eso no existe, eso no es coherente, no es consistente con la realidad. Pero esa es la otra posibilidad, eso es lo otro que dicen personas, que puede ser un creyente que pierde su salvación por cuanto no da fruto. Esta sería básicamente la posición de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana entiende que y cree que para poder ser salvos necesitamos dar obras, tener obras, hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que autojustificarnos por medio de nuestras obras. Entonces yo me autojustifico en la medida que soy bondadoso para con los demás. Eso es lo que la Iglesia Católica ha enseñado históricamente. Ahí es donde la Iglesia Católica y nosotros estamos años luz, nos separamos, entre muchísimas otras cosas, por supuesto, esto no es lo único. Pero hay una cuarta posición. La cuarta posición es la de un creyente nuevamente verdadero y fiel, que en un momento dado de su vida, por alguna crisis, por alguna situación difícil, dejó de dar frutos.
dejó de dar frutos. Pero no es que pierde la salvación, no es que Dios se lo va a llevar por los cachos, no es que nada de estas cosas vayan a ocurrir, sino que sencillamente este es un cristiano que está en una transición, está en una situación difícil, complicada, se ha detenido en un momento de su peregrinaje, se ha completamente estancado en un punto, aunque cuando uno se estanca en realidad no se está estancando, el que se estanca no queda en el mismo punto, el que se estanca en realidad está retrocediendo, no es que se quedó acá, es que comienza un proceso de retroceso. Así tiene que definirse el estancamiento. No nos quedamos acá, eso es mentira que nos quedamos acá. Porque en el momento que yo dejo de ser útil para Cristo y dejo de servirle a Cristo y dejo de hacer lo que Él me mandó a hacer, es que no es que me quedé en el punto hasta donde yo llegué y fui fiel, no, es que comienzo a retroceder, eso es lo que la lógica dice. Comienzo a retroceder. Y en ese retroceso, si no pongo el freno de mano rápido, hermano, nos podemos ir a cuestiones que son inimaginables. Esa es la cuarta posición. Y es la que yo suscribo porque es la consistente con la Biblia. La Biblia no da lugar para creer que la salvación se pierda. Es todo lo contrario, es un tema de predestinación. Juan dice que a los que el Señor les dio, los que el Padre le dio al Señor, ninguno de ellos perdió. En la oración que Cristo hace por toda la humanidad y por sus discípulos, dice: los que me diste y los que me vas a dar, ninguno se van a perder. Ninguno. No pueden perderse, primero porque tú los escogiste y quien me los dio fuiste tú. Entonces sería un Dios fracasado el que yo diga que Él escogió, que Él llamó, Él puso, y dice además que no se puede perder y que Él mismo se encarga de que seamos perseverantes en la fe y que luego nos perdamos. Sería un fracaso rotundo de parte del Señor. Entonces por eso la posición más plausible y completamente plausible sería esa posición donde sin duda alguna es un creyente, se refiere a un creyente que ha dejado de dar frutos en un momento de su vida por X o Y razón, pueden haber miles de razones, y que bueno, necesita regenerarse, o más bien necesita levantarse, necesita ponerse las pilas nuevamente. La interpretación correcta también dependerá mucho de cómo se interprete la palabra airos, que es la que significa quitar. Porque esa palabra airos del griego, que la traduce Reina Valera y la mayoría de las Biblias como quitar, porque será quitado, es lo que dice, o sea, el que no da fruto será quitado, viene el término griego airos. Esa palabra tiene varias acepciones y entre sus acepciones tienen también, fíjense lo curioso de esta palabra en sus otras acepciones. En vez de quitar, también tiene otras acepciones como por ejemplo levantar, sostener y tomar. Estamos viendo, entonces puede ser que diga, y el que no da fruto, Dios lo levantará o Dios lo sostendrá. Porque no está dando fruto es porque está caído, pero tiene sentido que el que está caído Dios lo levante para que comience a dar fruto otra vez. Tiene sentido que Dios lo tome y lo levante para que comience a dar frutos otra vez. Entonces, airos también da la posibilidad de levante, de tomar Dios de la mano a su hijo y levantarlo para que siga dando frutos. No es solamente quitar. Por eso es que yo no creo, yo estoy plenamente convencido que el texto no quiere decir que la salvación se vaya a perder en ningún sentido y manera. Porque no es consistente con la doctrina bíblica. Además de eso, el mismo término aplica otras acepciones que dicen exactamente lo contrario al término quitar. Y eso cambia la historia. Sin duda cambia la historia. Vamos a los próximos versículos, del 7 al 8. Dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Ok, vamos a tratar aquí el primer versículo, el 7. Este 7 es un versículo problemático. Es un versículo problemático. ¿Por qué es problemático? Problemático me refiero, no que la Biblia tiene problemas, no, los que tienen problemas somos nosotros. O sea, cuando digo problemático es que nosotros tenemos problemas para entender lo que la Biblia está diciendo ahí. Porque si no conocemos el contexto, que el contexto lo que hace es delimitar conceptual y doctrinalmente lo que debe ser. Si no tenemos contexto, entonces vamos a llegar a conclusiones sumamente erradas y arbitrarias.
Pedid lo que queráis. Miren lo que dice. Si permanece en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis. Pedid lo que queráis. Me suena esto mucho el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, ¿qué es lo que te dice? Declara, decreta y profetiza tu bendición. Declara que eres libre, declara que recuperas tu matrimonio, declara que tus hijos son de Cristo, declara que te vas a hacer millonario, declara que vas a salir del hueco, declara que te vas a sanar, que no te vas a morir. Esas idioteces es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad. Esas son las tonterías. Profetizo, declaro, proclamo. Yo quisiera que me buscaran un solo texto bíblico donde la palabra nos dé a nosotros esa autoridad. Donde la palabra diga que lo que yo digo por mi boca se tiene que cumplir porque sencillamente yo lo dije, pues. Entonces ya no estamos ante un Dios soberano que decide las cosas, sino que yo soy el que las decido. Y eso es herético. Eso es herético, eso es blasfemo. Completamente blasfemo. Y estas iglesias que se encargan de enseñar a la gente que con tan solo una práctica de declaración diaria sobre una cosa que tú quieres, se da. Visualízalo, míralo, suéñalo. Eso es ocultismo. Son prácticas ocultistas que se han introducido en la iglesia de manera muy sutil, y como la gente no tiene ni pizca idea de lo que la Biblia dice, se creen todos esos cuentos de caminos, hermanos. Entonces tienes estos pastores que lo que hacen es mover emociones. Se tiran, paran en el púlpito y comienzan a dar gritos, a brincar, y que la unción llegó, y aquí está el ángel del Señor, y pide lo que quiera. Pero eso sí, hermano, no se le olvide que cuando vaya a pedir lo que quiera para que se le dé, venga y eche bastantes dólares aquí en el alfolí. Entonces tienen al Dios cajero automático. El Dios para esa gente, especie de un cajero automático, donde ellos llegan, meten su tarjeta, vaya a saber usted, la tarjeta será la declaración que hacemos. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que la cuenta estaba ayer en cero, pero yo creo en el nombre de Cristo y profetizo y declaro y proclamo que cuando yo meta la tarjeta no va a haber cobres en el banco para darme a mí. Van a tener que pedirle auxilio a otros bancos para que me puedan dar la plata que Dios me acaba de depositar allí en mi cuenta de manera milagrosa. Entonces se paga por todo, se paga por el milagro, se paga por el que el pastor ore por ti. Si vas a un concierto hay sillas VIP, porque parece ser que hay gente más importante entre el cristiano, que tienen que estar unos más cerca que otros, y entonces las entradas de las VIP son más caras que las otras. Idioteces, el mundo totalmente introducido en la iglesia. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque son pastores y gente que son ignorantes de la Biblia. En otros casos no es que sean ignorantes, sino que son maliciosos. Y saben que eso les conviene porque su único fin es llenar los bolsillos. Y por eso usted ve que tienen esas iglesias gigantescas de 3.000, 4.000, 5.000 miembros, que tienen lujos que parecen que fueran hoteles 5 estrellas. Y la multitud sigue esas iglesias. ¿Por qué la multitud sigue esas iglesias y por qué las iglesias... ¿Por qué hay iglesias así de grandes y por qué hay iglesias que son extremadamente pequeñas? Las iglesias grandes normalmente las masas suelen seguir ese tipo de gente que le dice que una vez que se convierta no va a pasar nada malo más en tu vida, solamente tienes que declarar y profetizar tu bendición y todas las cosas van a venir, así como frotar la lámpara mágica, sale el genio y te pide 3 deseos. Te dice que te va a cumplir 3 deseos y tú comienzas a pedir los deseos. Entonces yo le digo en el libro que escribí en el año 2019, Disfunciones conceptuales de la cristiandad, yo le llamo a eso allí en mi libro el Dios vacuna. O sea, tú pagas una vacuna a Dios, Señor, yo te doy una cuota mensual, tú proteges mi familia, te encargas de garantizarme una vida fructífera financieramente, te encargas de no permitir que ninguna enfermedad me toque, porque todo eso es del diablo. Todo eso es del diablo. O sea, a mí no me puede pasar nada malo. Eso es lo que esta gente dice. Pero es un evangelio falso y hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto es uno de los textos en los que ellos apoyan. Pero miren lo que dice Juan. De cara a este verso que acabamos de leer, que dice que si permaneces en mí, pide lo que quieras. Eso tiene un contexto. Hay que delimitar el contexto de eso. ¿Cuál es el contexto? Voy a utilizar solo una cita. Primera de Juan 5:14 dice de la siguiente manera. Miren lo que dice Primera de Juan. El mismo Juan que registró acá estas palabras de Cristo, porque parece que estamos en Juan, ahora no vamos a la carta, no al evangelio, a la carta. El mismo Juan dice,
Y vaya usted a saber si Juan se estaba equivocando en lo que estaba diciendo, porque fue discípulo de Cristo toda la vida. Además, el discípulo amado, ¿no? Que no es poco decir eso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está el contexto. Se delimitó todo lo que Cristo dijo en el versículo 7. Si pedimos conforme a su ¿qué? No es que yo pido y pido y no importa cuán arbitrarias sean mis peticiones, Dios tiene el deber y la responsabilidad de cumplir con mis caprichos. Entonces ya Dios no es Dios, yo soy Dios. Entonces Dios se convierte ya no en Dios, sino en el muchachito de mandado mío, porque yo le digo a Él lo que tiene que hacer, yo le digo a Él lo que me tiene que dar. Se convirtió en el muchachito de mandado, perdió su soberanía, perdió su corona, perdió todo, su tiara, perdió todo, absolutamente todo. Pero ya no es Dios. Nos hemos constituido a nosotros mismos como dioses. El versículo 9, el 8, dice: en esto se glorifica mi Padre, en que llevéis muchos frutos y así y seáis mis discípulos. Esto los vamos a tocar más adelante, de momento vamos a dejar aquí. Vamos a entrar a los dos últimos versículos que dicen de la siguiente manera: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense lo que está diciendo acá. La forma de permanecer en el amor de Dios y demostrar amor a Dios es cumpliendo sus mandamientos. El que diga que ama a Dios y no cumple, ni procura, ni hace el mínimo intento de obedecer lo que la Biblia dice, es que es el falso más falso que existe en este planeta. Porque la palabra es completamente clara, directa y reiterativa al decir que la única forma de nosotros demostrar que realmente amamos al Dios Todopoderoso es cumpliendo sus mandamientos. No hay otra forma de demostrarlo, hermano. No hay otra forma de demostrarlo. No es a través de una bonita canción que le cante, no es a través de las oraciones que hago en la mañana donde digo: Dios, te alabo, te adoro, te bendigo y te exalto, y luego salgo a hacer con mi vida lo que me da la gana. Eso no es amor a Dios. Pero hay muchos cristianos creyendo que amor a Dios es eso. Simplemente alzar una alabanza, pasar todo el día cantando. Bueno, yo ni canto, para empezar, porque el tipo de música que yo escucho música clásica, eso no tiene letra en la mayor parte de los casos. Y bueno, escucho rock y tampoco es que cante mucho eso, ¿no? Toco la guitarra. Pero escucho rock también, pero rock cristiano, no escucho ese rock secular y todas esas cuestiones, ¿no? Y tienen contenidos bíblicos y toda esa cuestión, ¿no? Pero es la única forma de nosotros demostrar amor al Señor, cumpliendo sus mandamientos. Usted nunca le diga al Señor que lo ama si usted no es una persona que se halla como fiel cumplidora de su palabra. No se lo diga, por favor. No le digamos nunca al Señor que lo amamos si no nos hallamos. Una vez nos diagnosticamos y nos pasamos el escáner y hacemos una auditoría interna de lo que somos y de lo que hacemos, introspección y retrospección. Nunca le digamos a Dios que lo amamos si una vez habiendo escaneado nuestra vida interna y externamente y a través del tiempo nos hallamos que nunca hemos cumplido los mandamientos. No le diga a Dios que lo ama. No le diga, porque eso es hipocresía. Y el Señor tiene un mensaje bastante contundente para los hipócritas. Capítulo 23 de Mateo, por ejemplo. Capítulo 23 de Mateo son palabras incisivamente cortantes. Bueno, estoy siendo redundante. Es un endiadis. No es una redundancia pensada. Es un endiadis. Incisivamente cortante. Es el Señor en Mateo 23. ¿Ok? Entonces, eso. Terminamos la lectura. Quiero que entremos en por qué es tan importante, para ya luego pasar a la conclusión, para el Señor que el cristiano dé frutos. ¿Por qué es tan importante este tema? Pero si no hemos dicho acaso y yo lo dije hace poco, que en el mundo existen dos religiones, una que es por obras y una que es sin obras. ¿En el sentido qué? Soteriológico. ¿A qué me refiero con el sentido soteriológico? En el sentido salvífico, la salvación. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Por obras o sin obras? Entonces en el mundo solamente existen dos religiones. Una que dice que las obras no son necesarias para tu salvación
Y el resto de las religiones del mundo dicen todo lo contrario, que necesitáis ser bien bueno para poder hallar salvación. Pero esta es una de las cosas más distintivas cuando usted estudia las religiones comparadas. Uno de los elementos más distintivos de la fe cristiana es que es una fe cuya salvación se alcanza no dependiendo nunca jamás de las obras que usted haga. Pero, si eso es así, ¿por qué Cristo está hablando aquí tan fuertemente sobre el tema del fruto? Ya vamos a ver la cuestión, ¿no? Vamos a ver la cuestión. Acuérdense que estudiar la Biblia es pensar, ser crítico, reflexivo. No es agarrar y convertirse en un robot ahí que luego no piensa y no dice nada. No. Hay que pensar. Ok. Esta es la afirmación que nosotros hemos hecho, que las obras no son necesarias para la salvación. Y ciertamente no son necesarias para la salvación. Pero ¿por qué Cristo hace entonces un énfasis en el tema de los frutos? Vamos a ver Juan 15, 8. Estamos en el mismo texto. Dice, ¿por qué es importante el fruto? Vamos a ver si el tema es por cuestiones de salvación o no es por cuestiones de salvación. Versículo 8 del capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No está diciendo que sea para salvación. Está diciendo que el fruto glorifica a Dios y demuestra que eres un discípulo verdadero. Eso es lo que está diciendo. Ahí no hay un condicionante soteriológico. Está diciendo, tus frutos glorifican a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de fertilidad desde el inicio de los tiempos. Cuando nosotros estudiamos el Génesis, vamos a ver que el Señor hizo la tierra, hizo el mundo, el universo, todo en 6 días, ¿verdad que sí? Sean literales o no sean literales, sean de 24 horas o de 1000 años, indiferente para los efectos de lo que nosotros queremos decir acá. Pero el Señor hizo la tierra como lo dice allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué demuestra eso? Que nuestro Dios es un Dios de fertilidad. No es un Dios estéril. Ahora, si Él es un Dios fértil, productivo, creador, el ser humano al que Él llama para salvación también tiene que ser fértil, productivo y creador. Porque en esa fertilidad, productividad y creatividad del ser humano se demuestra la realidad de que le pertenecemos a Él. Es una demostración, no es un condicionante salvífico, es una demostración ¿de qué? De la verdadera naturaleza de la cual estamos hechos. Si usted es verdadero cristiano, si usted es un creyente verdadero, usted no puede ser una persona que deje de dar obras, pero no es porque las obras le salven, es porque las obras demuestran cuál es su verdadera naturaleza y a quién usted le está sirviendo. Porque su Dios es un Dios de fertilidad, y si usted es una persona que se dice ser hija de Dios y es estéril, está en un serio aprieto con el Señor. Porque lo que sí condicionan las obras son los galardones que vamos a recibir. Las obras solo son efectivas para los galardones que recibiremos cuando Cristo nos llame al tribunal. Él nos abrirá el libro. Pedrito, ¿qué hiciste, mijo? Aquí está la Biblia, te la di, te enseñé, te estudiaste teología, te hiciste un doctor y todo. El tipo, pero vamos a ver qué hiciste. Te mandé a hacer esto, no lo hiciste. Te mandé a hacer esto, tampoco lo hiciste. Esto otro, tampoco lo hiciste. Muchacho, casi no hiciste nada. Vas a pasar, como decimos nosotros aquí los maracuchos, de vainita. Como dice, van a ser salvos como por fuego. Cuando esa expresión bíblica, serán salvos algunos como por fuego, es que van a ser salvos de pepita, de vainita. Es lo que está diciendo el texto. Apenitas, porque esto depende de la gracia de Dios y no depende de tus obras. Si dependiera de tus obras, hermano, directo para el infierno. Directico para el infierno. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como no depende de las obras lo que sí hacen es demostrar nuestra naturaleza, y otra cosa que demuestran es nuestra obediencia. Pero vamos a ver un próximo texto. Vamos a ver lo que dice Mateo 7 del 15 al 20. La importancia de los frutos. Primero vimos Juan 15, 8. Decía, glorificar al Padre y demostrar que somos verdaderos discípulos. Esa es la importancia de los frutos. Pero ahora mire lo que dice Mateo 7, del 15 al 20. Dice, guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los árboles? ¿De qué está hablando? De la naturaleza del árbol. O sea, si yo soy un árbol de mango, yo no puedo dar mamones, hermano, ni limones. En otras palabras, si yo soy un creyente, un verdadero hijo de Dios, un cristiano, yo no puedo ser una persona que camine por la vida haciendo lo que mejor me parece. No puedo, no, sí puedo, no debo, es el término. No debo. No debo vivir la vida haciendo lo que mejor me parece. Entonces está hablando aquí de la naturaleza. Así todo buen árbol da buenos frutos. Lógico, miren la lógica de Cristo, sencillita, para muchachos de primer grado. El árbol es bueno, da buenos frutos. Y después, ¿qué dice? Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es contrario a la naturaleza del árbol, ¿verdad que sí? Es contrario. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, vuelva a terminar con la frase, los conoceréis. Una manera perfectamente gloriosa y sin margen de error para saber a quienes tenemos enfrente es por sus frutos. No que yo soy cristiano. Vamos a ver si es verdad que soy cristiano. Vamos a ver qué frutos dais. A ver qué hacéis por el Señor. Predicáis la palabra, tenéis compasión por el prójimo, le dais estas buenas de salvación, los ayudáis cuando podéis. ¿Hacéis todas estas cosas? No, no las hago. ¿Y qué hacéis? No, nada, leo la Biblia nomás. Y a veces, pues bueno, los cultos, los domingos. Chacho, ¿qué cristianismo es ese, Señor? Bendito Padre. Y dice entonces acá, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El texto nuevamente afirma la severidad de Dios para los hijos que no dan fruto. Aquí lo está diciendo, el árbol será cortado y será echado en fuego. Pero acuérdense que el fuego es simbólico en la Biblia de purificación. Y es simbólico también de pasar por lo que nosotros comúnmente llamamos proceso, desierto, como usted le quiera llamar. O sea, el Señor puede hacer cosas tremendas, muchachos, no nos equivoquemos. Por eso reitero lo que me gusta decir mucho, yo prefiero caer en las manos del diablo, que el diablo sea quien me caiga a palos y no en las manos de un Dios airado, muchachos. Eso es peligroso, porque Dios da más duro que el diablo, porque Dios es infinitamente más poderoso que el diablo. Y esto no es un mensaje de condenación, esto es un mensaje de realismo bíblico. Eso es lo que la Biblia dice. Esta idea de que Dios no castiga porque Dios es puro amor, falso evangelio, falso evangelio. Dios sí castiga, porque al que tiene por hijo, dice la palabra, lo zarandea. ¿Por qué? Porque nosotros nos desviamos muchas veces y cuando Él nos ve que nos desviamos, tiene que darnos con la vara. Y es tan así que los mismos proverbios dicen que el padre tiene que instruir a su hijo y darle con la vara. Hay gente que está en contra y hoy tenemos todas unas instituciones formadas para penar al padre que medio le diga al hijo y lo ponga a llorar porque no puede decirle nada. Eso es antibíblico, eso son leyes que están totalmente en contra de la moral de la institución cristiana y de la institución familiar. Yo tengo todo el derecho, además el deber de reprender a mis hijos. Cuando tenga que darle la nalgada, tiene que darle la nalgada. Él tiene que aprender a reconocer entre las cosas buenas y malas. Y no hay mejor terapia para reconocer lo malo que el dolor. El dolor te hace saber cuando estás haciendo algo malo. No hay mejor terapia que eso, muchachos, lamentablemente. Pero es el dolor el que nos hace saber eso. No es otra cosa. Entonces esto de que Dios Dios no castiga, que hoy Dios es puro amor, pero se les olvida, pero la palabra dice que Dios es amor, pero también dice a renglón seguido, pero también es fuego consumidor. Uy, esa parte la cortan, la mutilan. Entonces se quedan nada más con la parte bonita, porque hay gente que lee la Biblia así, ¿no? Hay gente que lee la Biblia con un ojo abierto y otro cerrado, tomando lo que les gusta y desechando lo que no les gusta y no les conviene y no les parece. Pero la Biblia no se lee así, la Biblia se lee completa. Y es necesario que el consejo divino se aplique y se enseñe enteramente, desde Génesis hasta Apocalipsis.
De hecho, yo estoy en una misión este año de comenzar a predicar sobre libros que nunca he predicado, como por ejemplo Habacuc. Son libros que uno muy poco considera. Usted va a ver que en el repertorio de los grandes predicadores, pocas veces va a encontrar gente hablando de esos profetas y de gente que está ahí, apenitas los ve uno, porque son tan pequeñitas las cartas y a veces uno las pasa por alto, ¿no? Pero estoy por comenzar a entrar en eso. Finalmente, queda claro que el tema de las obras, o más específicamente los frutos, no son en ningún sentido requisitos para la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues no es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que afirma Pablo en Efesios 2, del 8 al 9. Hermano, eso está clarísimo. Con todo, pese a ello, los frutos, si vienen a ser una demostración fehaciente de un verdadero cristiano, o como mínimo de un cristiano fiel. Lo que sí demuestra el fruto es cuál es tu verdadera naturaleza. Demuestra nuestra naturaleza. Es como dice que el mal árbol no puede dar buenos frutos, ni el bueno puede dar malos. Está diciendo que la naturaleza de la persona se conoce por la naturaleza de sus frutos. Y la naturaleza de los frutos da razón de la naturaleza de la persona. Estamos viendo esto, ¿no? ¿Cómo es de fácil? Así de sencillo es. Con todo, los frutos sí vienen a ser una demostración fehaciente de un verdadero cristiano, como mínimo de un cristiano fiel. Puesto que el Señor lo expresa sin margen de oscuridad alguna, en el verso 8 del capítulo que hoy nos está ocupando, no existe ápice de coherencia con una cristiandad que no demuestra ser discípula de Cristo mediante las obras que manifiestan los frutos. Un cristiano sin frutos es como una panadería sin pan, como un lago sin agua, como un cielo sin nubes, como un paraíso con infierno, como unos enamorados sin amor, como un desierto sin arena, como un sol sin calor, como un cielo con infierno, como un beso sin boca, como un cuadro sin pintor, como un universo sin Dios, como un cristiano sin Cristo. Estamos viendo. Ahí me inspiré poéticamente, ¿no? Y ustedes saben que estoy incursionando la... Bueno, siguiendo acá. Termino con estos textos. Solo los voy a leer, porque esta es la aplicación, ¿no? Aquí está el llamado. Miren lo que dice el Señor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto perdurable. ¿Están viendo? Los escogí para que den frutos. O sea, yo quiero, es mi voluntad, yo quiero que ustedes den fruto. No está diciendo, porque si esto tuviera que con tema salir, dice, es que si no dan fruto es que se van todos para el infierno. En ningún momento la palabra infierno aparece en ninguna de las expresiones que acabamos de estudiar. Y dice, y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15, 16. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 8. Estamos viendo, estoy dando solamente leyendo texto para que vean lo importante del fruto. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, del 7 al 8. Y termino con otra poesía. Dice: cuán deseable eres, oh árbol, que das ricos frutos. Cuán codiciables tus ramas son. En mi deleite observarte. Cual mujer primeriza da a luz su amado y querido bebé. Así de deleitoso se vuelve verte dar tu fruto. Fuiste plantado para crecer y hacer crecer. En tu naturaleza, es tu naturaleza. No debes negarte a ella, porque en lo que te niegas a exponer tu deber, a ti mismo te niegas. Más dulce que la miel se hace verte florecer. Florece, no te detengas. Para eso fuiste plantado. Que tus ramas y hojas siempre mantengan su vital verdor. Que tus pámpanos siempre estén prestos para el fruto, manteniéndose adheridos a la hermosa vid. Que con su gloriosa savia otorga una vida tan infinitamente preciosa que ninguna otra cosa en el cosmos podría emular. En lo que eres fértil, eres querido, deseado con tal intensidad que las fuerzas se quebrarían, pero a la vez
se repondrían para seguir esforzándose por ese precioso fruto que glorifica al Dios Todopoderoso. Amén. Damos gloria a nuestro Señor.